Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza, donde la verdad siempre es la base de este programa. Aquí no se negocia la verdad. Yo tengo el compromiso de desenmascarar las mentiras sandinistas que tanto daño le han hecho a Nicaragua. Por favor, no dejen de suscribirse, esto es importante. No dejen de suscribirse al programa en YouTube, Una hora con Álvaro Somoza. No les toma 5 segundos, no cuesta un centavo y es absolutamente privado y secreto. Así que espero que se suscriban rápido. El día de hoy les voy a relatar un segmento titulado La guerra silenciosa, el exilio como arma del régimen. Antes de entrar en el tema principal, el tema crucial de hoy, permítanme un breve pero necesaria reflexión. En los últimos días, como es costumbre, me han llegado los ecos del ruido de siempre. El periodismo de zurdos solapados, ese que vive obsesionado con el pasado, que primero ellos no lo vivieron, son incapaces de comprender el presente y han vuelto a la carga a hablar del pasado y tratar de minimizar las buenas cosas y exagerar las cosas indebidas. Quiero quedar claro, yo no estoy aquí para defender el legado de mi papá. Mi padre tiene un legado que no necesita mi defensa. Su legado está escrito en las leyes que pasó, en las amnistías que le dio a sus enemigos y criminales armados, en los hospitales que se construyeron durante su gobierno, en las carreteras que se abrieron en esa época, en la creación del Seguro Social, el Código del Trabajo, con la protección de los derechos de los trabajadores, el crecimiento económico de la época. Pocos países lo han llegado a tener igual. Todo eso está grabado en la historia de Nicaragua. Entonces, ¿para qué hablar del pasado? Es una estrategia de los zurdos para tratar de, con desinformación, inventar cosas dañinas hacia ese legado. La historia, al final, siempre absuelve a los estadistas y condena a los panfletistas. El ataque de estos locutores no es una ofensa a mi familia, es una ofensa a ustedes, a los que los escuchan, a la inteligencia de los nicaragüenses. Es la demostración palpable de una mente que, al no poder debatir las ideas del presente, recurren al chisme del pasado. Y, reitero, chisme del pasado. Luis Somoza fue un ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de California en Davis. Después hizo su posgrado en zootecnia en LSU, en Baton Rouge. Ambas universidades siguen siendo, en esos rubros agrícolas, ganaderos, las mejores universidades del mundo. Un hombre sencillo, un gobierno en un marco democrático de progreso. Para un locutor que no había nacido cuando mi padre fue presidente, compararlo con el heredero del cartel criminal no es una opinión, es un fallo
de total conocimiento, sobre todo conocimientos históricos. Es mala intención con la juventud de Nicaragua. Decir que Luis Somoza se compara con Laureano Ortega es algo impresionante. Es como comparar a un arquitecto con un demoledor y concluir que el demoledor es mejor porque hace más ruido. Esa es la mentalidad de este periodista en particular, él, que vive acusando y hablando de los Somozas, específicamente en contra de mi padre. Y me imagino que no me quiere, le caigo mal y entonces cree que con eso me hace daño, cuando lo que está haciendo es haciéndose daño él solo. Aquí está la clave de nuestra estrategia, la razón por la que ellos están perdiendo el juego. Ellos quieren arrastrarnos en el lodazal del fango de la pelea somocismo versus sandinismo. Quieren que yo pase los próximos 30 minutos defendiendo lo que pasó hace más de 60 años. Yo no voy a caer en esa trampa, porque mientras que ellos juegan en el cementerio de la historia, nosotros estamos diseñando los planos del futuro. Mientras que ellos se obsesionan con los fantasmas, nosotros nos enfrentamos con los monstruos reales que están devorando a Nicaragua hoy en día. Su juego es el de la envidia, el rencor y sus complejos sociales. El nuestro es el del aquí, el del ahora y el de mañana. Así que dejemos que los niños jueguen con sus soldaditos de plástico en el desván del pasado. Nosotros, los adultos, tenemos una nación que rescatar y una nación que reconstruir. Y para hacerlo debemos entender la guerra que se libra ahora mismo. Una guerra mucho más sofisticada, silenciosa y letal. Una guerra que en su miopía ellos son absolutamente incapaces de ver. Hoy vamos a hablar de esa guerra. Hoy vamos a aplicar una vez más el brillante lente del analista Armando Obdolá para entender el arma más devastadora que el régimen Ortega Murillo ha desplegado contra nuestro pueblo. Hoy vamos a hablar de la guerra silenciosa. La tesis es demoledora y quiero que la escuchen con atención. Y si les dijera que el éxodo de casi 1 millón de nicaragüenses no es el mayor fracaso del régimen, sino su mayor éxito estratégico. Y si les dijera que la dictadura no le está dejando ir, no los está dejando ir al exilio, los está expulsando como un arma. Abdalá lo llama la militarización de las desesperaciones humanas. Es la estrategia de vaciar un país para conservarlo como una finca criminal. Y esta guerra silenciosa tiene tres objetivos muy claros, 3 frentes de batalla que debemos entender para poder contraatacarla. Piensen en esto con frialdad. ¿Quiénes se han ido de Nicaragua? ¿Quiénes conforman esa diáspora dolorosa que hoy nos escucha desde todos los rincones del mundo? La última vez que yo hice un cálculo, creí que habían nicaragüenses en 26 países alrededor del mundo. No se fueron los cobardes,
No se fueron los indiferentes, se fueron los valientes, se fueron los estudiantes que encendieron la llama de abril, se fueron los médicos que desafiando las órdenes curaban a los heridos en las barricadas. Se fueron los periodistas que se negaron a vender su voz y su conciencia. Se fueron los empresarios que no quisieron arrodillarse, no quisieron decirle chicheñol a la dictadura. Se fueron los campesinos que defendieron sus tierras de la invasión. El régimen, con una precisión diabólica, ha provocado la expulsión de toda una generación de líderes naturales. Ha purgado a la nación de su masa crítica, de su capacidad humana más valiosa. Abdullah lo defiende con una claridad escalofriante. Es un desplazamiento estratégico, no es un efecto secundario de la represión. Es el objetivo principal de estos zánganos. Cada nicaragüense con coraje que cruza la frontera es una victoria para la dictadura. Es un soldado cívico menos en el campo de batalla. Es una voz de protesta menos en las calles de Managua y toda la República. Es una mente brillante menos para reconstruir el país. Ellos prefieren gobernar sobre un desierto de silencio y sumiso. Una sumisión que sobre una nación vibrante y crítica han logrado sin disparar una sola bala de fusil en este acto, lo que toda tiranía anhela, exilar su oposición. Nos han despojado de nuestros mejores hombres y mujeres. Lo han hecho disfrazándolo de una simple crisis migratoria. Es el primer acto de esta guerra silenciosa y es generalmente perverso. Para la estrategia es aún más profunda. La dictadura no solo se deshace de un problema interno al expulsar a su gente, hace algo mucho más astuto, convierte a su propia población en un misil balístico contra sus adversarios internacionales. Cada vez que una caravana nicaragüense desesperado llega a la frontera de Costa Rica o de Estados Unidos, el régimen de Ortega anota un punto. ¿Por qué? Porque, como señala Abdullah, transfieren la crisis de internamente en Managua o Chinandega o Matagalpa al exilio. Exportan la tensión social, la sobrecarga económica y las amenazas a la seguridad a los países que los denuncian. Obligan a las democracias a desviar miles de millones de dólares y recursos políticos para gestionar la crisis humanitaria que ellos mismos han fabricado. Mientras los congresistas en Washington debaten sobre políticas migratorias y los gobiernos en San José construyen albergues. El verdadero culpable, el cartel Ortega Murillo, observa desde su palco en Managua riéndose. Y encima de todo eso, el acabose es que toda esa gente seguimos enviándole remesas a nuestros parientes y familiares, amigos, qué sé yo, en Nicaragua, dándole al gobierno un
doble triunfo. Sacaron a la oposición y la oposición enviándoles dinero para los impuestos. Han convertido a nuestros hermanos exilados en un instrumento de chantaje. Usan su sufrimiento para distraer, para agotar, para dividir a la comunidad internacional. Crean una cortina de humo humanitario tan densa que el mundo deja de ver el fuego que la originó. Es una jugada maestra del mal. Hacer que tus enemigos paguen el costo de tu propia criminalidad y encima de eso recibir ingresos de ese enemigo. Y mientras que el mundo se ocupa de los efectos, la causa, el Estado criminal sigue operando con impunidad completa. Aquí llegamos al corazón de las tinieblas. Este es el reflejo más oscuro de esta guerra, donde se conecta con los que hablamos en nuestros programas y nuestros segmentos sobre el espejo roto. ¿Se acuerda de ese programa? Mientras que el mundo ve las imágenes de los refugiados y habla de crisis humanitarias, la dictadura se esconde detrás de esa misma tragedia para consolidar su verdadero negocio, el crimen organizado transnacional. Abdullah lo advierte. Los corredores humanitarios se convierten en armas contra las mismas naciones que abren sus puertas. ¿Qué significa esto en el caso de Nicaragua? Significa que mientras la ONU y las ONG se preocupan por la alimentación y el refugio de desplazados, el régimen utiliza esa distracción para fortalecer su santuario narco. Mientras la Cruz Roja levanta un censo de refugiados en la frontera, el cartel de los Ortega está lavando dinero. Los Ortega Murillo trafican en armas, en seres humanos, en drogas, moviendo oro robado de Venezuela y protegiendo a terroristas internacionales. Es la guarida de todo malhechor. Han logrado que el mundo se enfoque en la conciencia. ¿Qué consecuencias pagamos por estas barbaridades? ¿Qué es lo más visible, lo más doloroso de esta tiranía? Que nadie mira la maquinaria criminal que opera por abajo. Lo que están es distraídos con el exilio. Han convertido la compasión del mundo en su mejor escudo. Nos venden la imagen de una tragedia humanitaria para ocultar lo que realmente son una operación mafiosa que tiene secuestrada una nación entera. No son un gobierno que produce refugiados, son un cartel que produce rehenes y los expulsa estratégicamente. Entonces, amigos míos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se lucha una guerra tan asimétrica y perversa? La respuesta es: dejemos de jugar su juego. Dejemos de hacer lo que ellos quieren que hagamos. El primer paso es un cambio de identidad, hermano. A partir de hoy quiero que graben esto en sus mentes y en sus corazones. Ustedes no son simples migrantes, no son víctimas pasivas.
Ustedes son exilados de guerra. Son los sobrevivientes de un ataque estratégico contra la nación nicaragüense. Y así, como exilados de guerra, deben presentarse ante el mundo, ante todos los países democráticos que nos ayudan. Su estatus no es el de quien busca una oportunidad económica, es el de quien ha sido expulsado por un estado criminal. Nuestra misión como oposición unida es cambiar la narrativa global. Debemos exigir que la comunidad internacional, que los medios de comunicación, que los organismos de derechos humanos dejen de catalogarnos como una crisis migratoria. No lo es. Es la consecuencia directa y planificada de un ataque deliberado de una mafia narcotraficante que ha usurpado el poder. En este preciso momento estamos viendo el colapso de la dictadura venezolana. Maduro está enviando a Managua vuelo tras vuelo tras vuelo de miles de millones de oro, euros, dólares, ropa, arte, joyas, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha robado al pueblo venezolano. Y pretende esconderlo entre sus mafiosos en Managua. Es cuestión de tiempo antes que la dictadura Maduro colapse y el malandrín se venga a la guarida de Alibaba y sus 40 ladrones, que es Managua. Nuestra narrativa ya no puede ser la del llanto y la súplica. Tenemos que ser la de la denuncia y la exigencia. No podemos pedir caridad, exigimos justicia. No pedimos asilo, exigimos acción. Acción contra los criminales que nos obligaron a huir. Esta guerra silenciosa solo la generamos causando el mundo. Cuando el mundo deje de enfocar la cámara en los campamentos de refugiados y apunte el reflector sobre los palacios de los criminales. Cuando se entienda que cada dólar de ayuda humanitaria para los síntomas es inútil si no se corta a la raíz el financiamiento de la enfermedad. Fíjense bien lo que les acabo de decir. Dar dólares para curar los síntomas que ellos causaron es inútil. Hay que cortarlo a la raíz y eso se hace cortándole todititito el financiamiento que puedan tener. El día que el mundo entienda que está enfrentando no a un gobierno torpe, sino que a un cartel sofisticado criminal, ese día el juego va a cambiar para siempre. Y esa nueva tarea es la que nosotros tenemos que armar con la verdad, con este diagnóstico correcto y llevarlo a cada foro, a cada congreso, a cada medio de comunicación. Dejemos de ser víctimas, dejemos que los periodistas miopes sigan discutiendo sobre el pasado. Nosotros estamos librando una guerra del futuro. Por favor, compartan este video, sean parte de la verdad, liberen la verdad histórica. Aquí les dejo el número de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y el Partido Liberal aquí en Miami. 786-960-4180. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua. Muy pronto estaremos libres de estas plagas. Muy buenas tardes.
Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.